Pido ayuda económica para la formación de las futuras religiosas. Todo el pueblo cristiano está obligado a producir religiosas y sacerdotes santos y sabios de sus propias familias. Y si no tienen de su propia carne y de su sangre, al menos ayuden, por favor, que Dios les dará el 100 por 1. Sigo invitando a las muchachas de 12 a 18 años a que ingresen en esta congregación. Comuníquense con nosotros. Hoy celebramos a San Seferino, un papa mártir, y quisiera yo puntualizar lo que necesita la Iglesia de los pastores, de los superiores. Ya hablé de las madres superioras y pues casi siempre estoy insistiendo en los buenos pastores. Un primer punto, esto es práctico, ¿verdad? ¿A quién se debe dirigir en sus cuidados, en su preocupación, una madre superiora de un convento? Pues en las hermanas, en las monjitas. Esa debe ser su principal preocupación. No tanto construir, extender la congregación. Madre, funde ahorita rápido en China, en Mongolia, en Arabia Saudita, en Rusia, en Ucrania. Si la madre se preocupa de sus hijas y las forma que sean santas y sabias, Dios premiará a esa madre superiora y se multiplicará la congregación. Lo mismo el sacerdote. ¿A qué se debe dedicar? Yo, por ejemplo, pues principalmente a formarlos a ustedes, a las personas, no tanto a las cosas materiales. Predicarles lo mejor posible, atenderlos con los santos sacramentos, darles el buen ejemplo, ayudarlos sobre todo en los momentos difíciles. Un obispo se debe dedicar a sus sacerdotes. Lo demás lo harán ellos. Pero tú, obispo, preocúpate de cada uno de tus sacerdotes, que sean santos, que sean sabios. ¿Y el Papa a qué se debe ocupar? Pues a los obispos. Su dedicación es a los obispos. Escoger los mejores candidatos, santos y sabios, para que sean obispos. Lo demás viene por añadidura. Eso es buscar el reino de Dios. Que después de tu muerte dejes personas. A eso se dedicó Jesucristo nuestro Señor, a formar a sus apóstoles, a sus discípulos. Esa es la premisa práctica, dije yo, ¿verdad? Que no se cumple, ¿eh? No. Yo les doy un ejemplo. Un párroco me dijo a mí: mira, Isidro, mi parroquia es muy pobre, pero hay una familia rica. Iba a haber boda de una de sus hijas. Y yo dije, bueno, pues finalmente
me va a caer algo de centavitos, ¿verdad? Para reconstruir aquí, para hacer allá. Es una familia rica y generosa. Y yo voy a casar a su hija en la parroquia. Pero que a la hora de la hora va llegando el señor obispo para hacer el matrimonio. Y el curita, pues ahí se quedó. Ahí se quedó arrinconado. Y toda la limosna y el premio y la gratificación, lo que tú quieras llamarle, pues se fue con el obispo. Y el obispo, muchas gracias, con permiso, bye bye, y se fue, ¿no? Y el curita se quedó nomás mirando, ¿verdad? Ese no es el oficio de los obispos. Ese es el oficio de los párrocos, de los sacerdotes. Y a veces, pues, los pastores andan haciendo lo que no les toca. No, no, no. A ti te toca atender a los sacerdotes, a los seminaristas. Estas son palabras que yo grito en el desierto, porque nadie me va a hacer caso. Vamos ahora a unos puntos más teóricos. Les preparé 5 chiquitos. ¿Qué ocupa hacer un pastor, una superiora, un papa? Digo yo, porque en algún lugar del mundo está el futuro papa, a lo mejor es este niño, o este, y tal vez algún día escuche lo que estoy diciendo. ¿Qué debes hacer tú cuando seas papa? Primero, fíjate, la verdad de la doctrina católica, clara, sin ambigüedades, sin equívocos. Explicar el catecismo, la doctrina de Cristo, y quítate de acomodamientos al mundo de hoy que terminan mal. Número 2, la liturgia santa, restaurarla como debe de ser para Dios, sagrada. Lo que era sagrado para nuestros antepasados debe seguir siendo sagrado para nosotros. Tercero, ya lo mencioné un poquito. Preocúpate de que se formen los sacerdotes santos y sabios. Sobran documentos de la Iglesia sobre eso. La tradición de la Iglesia. En medio de la terrible ignorancia del clero que estamos padeciendo. Luego, el matrimonio cristiano. Lo divido en 2. 1, clarificar bien que es entre hombre y mujer, que es para toda la vida, que, como dice Cristo, el hombre que deja a su mujer y se junta con otro, o la mujer, comete adulterio y no puede recibir la Sagrada Comunión y no entrará al reino de los cielos si no se arrepiente. Y la otra partecita del santo matrimonio es la generación, la procreación. El matrimonio es para tener hijos, muchos hijos, numerosos hijos. Toda Europa, Estados Unidos, Canadá, no tienen hijos. Son pueblos ya destinados a desaparecer en su identidad nacional
Ahora serán estados, pero ya no van a ser naciones. ¿Cuál es la diferencia entre una nación y un estado? Un estado es una entidad política, meramente política, diríamos legislativa. Una nación viene de nacer, nacimiento. Todos somos parientes, somos familiares. En México, los apellidos mexicanos, todo el mundo los conoce. Y a veces sale algún apellido extranjero. También se dice extraño, eso significa extranjero. Un apellido raro. Y dices, ese apellido no es mexicano, ¿verdad? ¿Señal de qué? De que no es de los nuestros. La nación fue hecha por Dios. Los estados los hace el hombre. Un ejemplo es América Central. Era parte de México, de la nación mexicana. Pero la política norteamericana, llámela donde quieras, dividió de México América Central. Y luego la dividió en pedacitos chiquititos. Belice, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá, y pues otras pequeñísimas repúblicas que siguen formando una sola nacionalidad. Son como los mexicanos nosotros, mezclados entre indios y españoles, católicos, de lengua castellana, de tez bronceada. Pero eso, mis hermanos, es algo extraño. El día de hoy, el mundo quiere que desaparezcan las nacionalidades y que todo se reduzca a una aglomeración heterogénea, sin alma, sin espíritu, de migrantes, revueltos todos, manejables, manipulables, que eso es lo que se quiere conseguir. En cambio, el sentimiento nacional no es fácilmente manejable. El patriotismo es una fuerza enorme, mis hermanos, que no se deja subyugar. Y ya se acabó el patriotismo. Entonces, los matrimonios tienen que tener muchos hijos, numerosos hijos. Es la única salvación del punto de vista humano. Porque del punto de vista del plan de Dios, a lo mejor es un castigo terrible. Las naciones, en sentido estricto, no tienen espíritu, no tienen alma, no son personas físicas, son personas morales, personas jurídicas. Y entonces no se puede decir que México se va a ir al purgatorio y Estados Unidos se va a ir al cielo. No. En esta vida se dará el premio o el castigo a las naciones. Y tristemente, la despoblación
la falta de nacimientos puede ser un castigo de Dios por tantos y tantos pecados. Analicen ustedes, los pecados asquerosos entre personas del mismo sexo producen hijos, ¿sí o no? No. El adulterio generalmente trata de evitar los hijos. El amor libre trata de evitar los hijos. La impureza, la lascivia trata de evitar los hijos. Porque los hijos son una molestia, una carga, un estorbo. Y entonces en el pecado va la penitencia. Entonces, si me está escuchando el futuro Papa, ya te di un programa para cuando seas pontífice. Pero permíteme terminar con el postre. Primero, que los sacerdotes celebren de espaldas al pueblo. Segundo, que no desaparezca el rito tradicional. Tercero, que no desaparezca el celibato sacerdotal. Cuarto, que los sacerdotes no bailen en el altar. Quinto, que los sacerdotes traigan sotana. Sexto, que el Santísimo Sacramento del altar esté en el centro del presbiterio. Séptimo, que los obispos, en América Latina al menos, confirmen a los niños inmediatamente después del bautismo. Y por último, que los papás no impidan la vocación de los hijos. Y todavía, para cerrar con un nudo bien fuerte ese paquete que te aviento a ti, futuro Papa, me lo vas a agradecer, ¿eh? Que se vuelvan a abrir los seminarios menores y que ningún seminario esté bajo los gobiernos. Ahí tienes, querido futuro Papa, tu programa. Cúmplelo. Y ya que seas Papa, pues acuérdate de mí, a ver si me das un huesito. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.